Es para mí un privilegio y un verdadero honor estar aquí ante ustedes para hablar de un tema a la mar interesante, a su vez de aún desconocido y hasta cierto punto también infrautilizado, como lo es el PET-CT. Quiero agradecer el regalo que me dio la mesa directiva, pues, de estar aquí frente a ustedes para poder hablar de este tema tan interesante. Bien, vamos a empezar hablando del PET-CT, sus indicaciones, su técnica, lo que consiste la técnica y los alcances en oncología, que realmente esta plática, pues bueno, era parte del módulo de oncología que se impartió el día de ayer, pero por cuestiones logísticas, pues bueno, se recorrió para el día de hoy. Los objetivos de la sesión, pues bueno, es hablar en general describir lo que es el método PET, la disponibilidad de los radiofármacos, las indicaciones clínicas del PET-CT, cómo se debe de preparar al paciente, cuál es el principio físico y biomolecular del estudio, las variantes normales de distribución y bueno, en general, sus usos y aplicaciones en el área de oncología médica. Bien, como introducción tenemos que el PET pues es una técnica de imagen basada en los principios de medicina nuclear. Son estudios que nacieron por allá de la década de los 60, un poco antes de lo que fue el nacimiento de la tomografía de manera formal. Y el principio de este tipo de estudios, pues bueno, es que se tiene que aplicar un trazador, que de ahora en adelante le vamos a llamar radiofármaco, que presenta una biodistribución conocida y por tanto podemos identificar los sitios en donde normalmente se debería de acumular y en donde no se debe de acumular. Y pues bueno, el principio físico de este método de imagen pues es la emisión de positrones que a su vez pues van a ser los que nos van a dar la indicación de la localización del radiofármaco en el cuerpo humano, ¿verdad? El problema de este tipo de estudio es que el PET pues carece de una referencia anatómica. Realmente son imágenes prácticamente un topograma en blanco o negro según sea utilizado por el médico nuclear, y que pues bueno, carecía de esa referencia anatómica hasta la introducción de lo que es la nueva modalidad como PET-CT. Entonces, pues tenemos que prácticamente se trata de una fusión de dos mundos, ¿no? El mundo de la radiología y el mundo de la medicina nuclear. Este esquemita, bueno, con el panda, pues más allá de la simplicidad que pudiera representar, pues es una manera un poco de entender que estamos ante un método híbrido, que debemos de verlo como un estudio único, sin embargo con la fortaleza de que tenemos dos métodos de imagen a nuestra disposición para poder analizar, bueno, en este caso las aplicaciones en oncología, ¿verdad? El nombre de PET-CT proviene del acrónimo Positron Emission Tomography y Computed Tomography. Entonces, bueno, pues como les recalco, se trata de una modalidad híbrida de imagen y que tiene su origen más o menos en la década de los 90. David Townsend, un físico norteamericano, desde la década de los 80 empezaba a idear cómo mejorar la calidad de la imagen en lo que es el PET-CT. A él fue quien se le ocurrió hacer un gantry giratorio de gamma cámara y de esa manera se empezó a mejorar la calidad de la imagen del PET, pero insisto, seguía sin referencia anatómica como tal. Entonces, en la década de los 90 se le ocurre hacer un intento por fusionar la imagen de la medicina nuclear con la radiología en un solo método de imagen, y es así como nace el PET-CT. En sí, la finalización del desarrollo fue en el año de 1998, y la revista Time lo nombró en el año 2000 al estudio de PET-CT como el nuevo método de imagen del milenio. O sea, bueno, sabemos el reconocimiento que en su momento tuvo la génesis de la tomografía, y ahora la revista Times pues hablaba del PET-CT como un método híbrido. Entonces, pues bueno, la ventaja de este tipo de estudio es que, como venimos mencionando, se realizan de manera prácticamente simultánea. Podemos evaluar la actividad del radiofármaco y la tomografía, pues tendremos la referencia anatómica. Este equipo pues prácticamente es el primero que
que nace como PET-CT. Sin embargo, pues bueno, ya vamos aproximadamente en la cuarta o quinta generación de equipos. Este fue el último equipo que se colocó en el Hospital Ángeles del Pedregal. Hasta donde tengo entendido es la última tecnología de PET-CT. Es el equipo con mejor resolución. Y pues bueno, ¿en qué consiste? Básicamente son dos gantries, uno que guarda la gamma cámara con el material radioactivo y el otro pues los tubos de rayos X y sus detectores. Entonces esta imagen, bueno, era cuando estaban cambiando el equipo y colocando el nuevo. Bien, de manera esquemática tenemos cómo funciona el PET-CT. Bueno, el paciente se introduce al equipo. Ya previamente se ha administrado el radiofármaco. De todos modos, más adelante vamos a hablar de manera detallada cómo se da todo este procedimiento, pero bueno, ya el paciente que tiene el radiofármaco en el cuerpo pues va a empezar a emitir la radiación que va a ser captada por la gamma cámara y nos va a dar la imagen de PET. Y a su vez el equipo de tomografía va adquiriendo la imagen radiográfica, que cuando ya tienen las dos imágenes o las dos, pues sí, los dos métodos de imagen se fusionan a través de algoritmos y de software para tener la imagen fusionada. Y esto era lo que les decía, pues básicamente tenemos dos gantries, ¿no? dos piezas en un mismo equipo. Por lo mismo el tamaño es un poco mayor, pero bueno, a final de cuentas, con respecto de la protección radiológica, pues se basa más en los principios de protección radiológica de los rayos X, porque la gamma cámara tiene su propio blindaje para el material radioactivo dentro del gantry. Entonces, bueno, esto era de manera esquemática. Ahora, es importante recordar un poco de los principios físicos para entender cómo se emite la energía. Recordemos que los rayos X y los rayos gamma comparten prácticamente el mismo espectro y ambos se comportan ya sea como onda o como objeto, tienen esa propiedad física. A pesar de que prácticamente es pura energía, tienen esa cualidad que se pueden comportar como onda o como objeto. Entonces, cuando los rayos gamma, y también esto ocurre con los rayos X, pero ahorita nos vamos a enfocar más en los rayos gamma, cuando los rayos gamma interactúan con las órbitas cercanas al núcleo e incluso con el mismo núcleo, ocurre el fenómeno de producción de pares. Recordemos que bueno, hay tres fenómenos o efectos que se pueden producir tanto en los rayos X como en los rayos gamma, que es el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y la producción de pares. ¿Qué quiere decir la producción de pares? Perdón, va viajando en este caso un electrón que interactúa con las órbitas cercanas al núcleo. Entonces este electrón se aniquila o se anila y se vuelven dos partículas, un protón y un electrón, que viajan en direcciones diametralmente opuestas a 180 grados. Estas nuevas partículas son las que va a captar la gamma cámara para poder registrar la imagen. Esta es una representación un tanto esquemática, sin embargo aquí tenemos lo que sería una animación de los múltiples procesos que pueden ocurrir mientras se está provocando esta interacción de los electrones con las órbitas cercanas al núcleo y los neutrones del mismo. Como podemos ver, si ponemos atención en la animación, vemos que siempre al final de una colisión o choque se desprenden dos partículas que viajan en direcciones distintas. Este es el principio de la producción de pares y este es el principio físico para la generación de imagen del PET, ¿sale? Entonces, pero bueno, para poder generar esta imagen se necesita una sustancia que tenga esa capacidad de decaimiento a través de producción de pares. ¿Y cuál es la sustancia que elegimos? Pues bueno, es el 18-fluor, que es un isótopo inestable y que tiene una degradación, así como en producción de pares. Esto es importante porque, bueno, pues otro tipo de isótopos no nos servirían si no están produciendo pares, porque al final de cuentas la producción de pares es lo que necesitamos registrar en la gamma cámara, pues para poder procesar la imagen, ¿no? Las características de esta sustancia, bueno, esta sustancia se obtiene en un ciclotrón, vamos a ver en un momento más imágenes del mismo.
tiene una vida media de 109 minutos, el 97% de su decaimiento se da por emisión de positrones y producción de pares. Quiere decir que de esa vida media, pues prácticamente el 100% se degrada de esa forma, ¿no? Como lo que acabamos de ver. Tiene una energía máxima de 535 kiloelectronvolt. Para los estudios de PET se necesita al menos una energía de 511 kiloelectronvolt, entonces pues la verdad es que estamos bastante sobrados. Y la distancia de aniquilación se da más o menos en una circunferencia de 2 a 3 milímetros. Y bueno, esta sustancia se adhiere a una molécula de 2-deoxifluorglucosa, que al final de cuentas es un análogo de la glucosa y es la que nos va a permitir que esta sustancia ingrese al citoplasma de la célula para evaluar el metabolismo en vivo de la célula y bueno, en este caso de la célula tumoral. Este proceso es fácil, básicamente se recambia un grupo hidroxilo por el 18-FDG. Este mecanismo se da a través de difusión facilitada desde la membrana con receptores GLUT1, GLUT2 y GLUT4 principalmente. Si recordamos nuestras clases de biología, pues bueno, sabemos que la glucosa generalmente a la célula entra precisamente por difusión facilitada y como esta sustancia va adherida a la glucosa se vuelve un análogo de y funciona de la misma forma e ingresa por difusión facilitada. El ciclotrón, pues prácticamente se trata de un acelerador de partículas en mini, es este equipo que está aquí. Básicamente consiste en lo que son dos electroimanes que van a mantener en orden y van a alterar a su vez cuando se estimulan partículas o átomos que se van a dirigir a un blanco para formar isótopos. En este caso, para formar el flúor 18 se requiere dirigir un átomo de hidrógeno hacia agua enriquecida con oxígeno 18. El oxígeno 18 es un elemento común en la atmósfera, sin embargo no es el tipo de oxígeno más habitual, es un elemento raro, sin embargo lo utilizamos para producir esta sustancia que nos va a servir para poder realizar el estudio. De forma esquemática, pues esta sería el ciclotrón. Están los dos electroimanes y a través de cargas de polarización y despolarización se provoca que el hidrógeno viaje a altas velocidades, choque con el oxígeno 18 y esto a su vez pues, genere el flúor 18 que se va a adherir a través de mecanismos de purificación hacia la molécula de glucosa para formar el análogo de glucosa. Ya desde este momento pues es un elemento radioactivo, entonces el transporte del mismo pues tiene que ser en una cajita plomada o incluso con hormigón para poder resguardar la radiación que ya está emitiendo. Bien, regresando un poquito a la fisiología y a la captación del FDG, pues vemos la membrana celular en donde se encuentran los receptores tipo GLUT y los receptores también SGLT, que son los receptores que están asociados al sodio. Principalmente los receptores tipo GLUT son los que nos van a facilitar el ingreso del 18-FDG a la célula, pero también a través de transporte facilitado del sodio. Entonces, bueno, la fisiología y captación del 18-FDG es más elevada en células tumorales porque, bueno, hay una proliferación rápida de la celularidad. Entonces, pues necesita comer, necesita glucosa para poder subsistir el tumor. Entonces, al aumentar también la utilización de la glucosa, pues bueno, también se van a sobreexpresar más los receptores tipo GLUT en las células tumorales y por lo mismo, pues la tasa de captación va a ser mayor en este tipo de células que en células normales. Estos procesos, recordemos también que en la biología de la glucosa se dan procesos de fosforilación y desfosforilación. Para poder aprovechar la energía de la glucosa necesitamos fosforilarla primero y eso se realiza a través de la enzima hexoquinasa. Y para desfosforilarla y poderla eliminar
también se requiere de otra enzima. Sin embargo, con respecto del 18-FDG, al ser un análogo, no sigue la misma vía metabólica de la glucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Esta partícula, esta molécula, se va a acumular precisamente en el citoplasma, no se va a poder eliminar. Y al estarse acumulando, es lo que en la imagen médica se va a representar en color por la captación de la gamma cámara, de los positrones y del efecto de la producción de pares. Bien, entonces vamos a ver una tablita nada más acerca de los receptores GLUT. Como les decía, los más importantes para este método de imagen pues es los receptores GLUT tipo 1, 2 y 4, y también los SGLT, que van asociados al transporte de sodio y glucosa. Básicamente ocurre un fenómeno de secuestro del FDG, y que hasta que se da su vida media es que se va a poder eliminar. ¿Sale? Bien, ahora hablando también un poquito de la biología de los tumores, ¿cuáles van a ser los factores de captación tumoral? Se favorecen los procesos de glucólisis en células tumorales, aumenta la expresión de receptores o transportadores GLUT tipo 1 principalmente, también aumenta la actividad de la hexocinasa, disminuye la actividad de la glucosa 6-fosfatasa, que es la que va a desfosforilar a la glucosa y va a intentar desfosforilar a este análogo de la glucosa. La vascularidad del tejido va a estar aumentada. Sabemos que la mayoría de los tumores, al menos en sus fases iniciales, pues bueno, requieren de una vascularidad importante también para empezar a crecer. La tasa mitótica o la celularidad pues también se va a ver aumentada, y por lo tanto el consumo de carbohidratos va a estar elevada en el tumor. Y pues bueno, en general una relación de las células sobre el volumen tumoral pues también nos va a dar una sobreexpresión de todo lo que ya hablamos. Fisiológicamente la glucosa se va a adherir a tejidos que tienen una alta tasa de metabolismo. Sabemos que los dos principales pues es el cerebro y el corazón. En este topograma que les estoy presentando no se ve tanta captación a nivel del corazón. Sin embargo, para fines prácticos en el PET-CT pues realmente puede ser variable el grado de captación en el corazón, pero sí es constante en la materia gris del cerebro. Y la excreción, que principalmente se da a través de la vía urinaria, esto es porque las células tubulares no tienen la posibilidad de filtrar el 18-FDG como análogo de la glucosa, y por lo tanto se elimina o se excreta a través de la orina. Entonces, en un estudio siempre vamos a ver hipercaptación del FDG en el cerebro, en el corazón, y su eliminación a través de la vía urinaria. Bien, el paciente, bueno, para la preparación y la realización del estudio se requiere que el paciente tenga un ayuno de al menos 6 a 8 horas. Esto es lógico si lo pensamos desde la perspectiva de que al ser un análogo de la glucosa, pues no queremos que ese análogo de la glucosa compita con glucosa, ¿verdad? Entonces necesitamos un estado basal de glucosa menor de 130 miligramos para que el estudio pueda ser bien realizado y nos dé menor tasa de falsos positivos. Se recomienda también, bueno, que se realice el estudio 2 horas después de los hipoglucemiantes que tome el paciente de manera regular. En los días previos a la realización del estudio se sugiere también una dieta baja de carbohidratos, y también se sugiere que el paciente no tenga actividad física vigorosa en los días previos a la realización del estudio. Esto es porque se activa el metabolismo glucolítico de la grasa parda que está alrededor generalmente del esqueleto axial, y que nos puede dar falsos positivos respecto a cadenas ganglionares, cervicales y bueno, de la región clavicular. Sabemos que ya platicamos un poquito de la biología de los tumores, y sabemos que actividad inflamatoria pues obviamente está aumentada en la cuestión del tumor, y por lo mismo también en actividades que nosotros hacemos para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Entonces, cuando se trata de biopsias, cirugías, radioterapia o quimioterapia, pues se están induciendo fenómenos inflamatorios alrededor del tumor. Entonces, al elevarse marcadores inflamatorios y actividad inflamatoria como tal, pues también el consumo del FDG se puede ver aumentado, y esto nos puede dar tasas de falsos positivos. Entonces se sugiere
que haya un tiempo de espera razonable después de realizar estos procedimientos médico-quirúrgicos para realizar el PET-CT y tener calidad. Respecto de la biopsia, se sugiere esperar al menos una semana. Después de una cirugía se sugiere esperar de 4 a 6 semanas. Después de la radioterapia es el tiempo más prolongado, que se sugiere esperar incluso hasta 2 meses después de la última sesión. Y respecto de la quimioterapia, también de 4 a 6 semanas. Bien, una vez que se inyecta el FDG, al paciente se le deja en una sala en reposo, tranquilo, sin la menor estimulación de la luz, principalmente para evitar la sobreestimulación de la corteza frontal y evitar así una mayor captación de glucosa a ese nivel. Siempre, como manera convencional, se inyectan 150 microcuries por kilogramo de peso para tener una dosis aceptable del FDG en todo el organismo. El rastreo del PET se realiza aproximadamente de 45 a 90 minutos, mientras que el rastreo tomográfico, que va generalmente como protocolo desde la base del cráneo, desde la convexidad craneal hasta el tercio medio de los muslos, para tener una imagen del cuerpo completo. Ahora bien, en el estudio del PET-CT primero se realiza el topograma de rayos X a manera de referencia anatómica. A final de cuentas, esto era lo que necesitábamos para poder aumentar la sensibilidad y especificidad del PET. Posteriormente, bueno, el equipo hace su trabajo multicorte, aproximadamente entre 15 a 3 minutos, dependiendo del número de cortes que realice. En este momento, bueno, ya como radiólogos podemos decidir si al paciente le conviene la aplicación de contraste o no. Y posteriormente es cuando transcurren los 45 a 90 minutos para que se dé el registro del PET en la gamma cámara, y después del protocolo, pues bueno, ya se adquiere la fusión, o se realiza la fusión, mejor dicho. Una vez terminados los 2 rastreos, pues la computadora fusiona las imágenes y se obtienen las imágenes superpuestas. Qué maravilla, la verdad, tener y disponer de esta tecnología que nos permite poder entender e interpretar lo mejor de 2 mundos. Por un lado, el metabolismo tumoral, y por otro lado, su comportamiento morfológico en radiología. Esto, al hacerlo a la par el estudio, pues nos permite tener una limitación en el error por movimiento. Esto pues obviamente es sumamente importante, ya lo hemos visto en el transcurso de las sesiones que hemos tenido, para la localización, la estadificación, el tratamiento, el tipo de abordaje quirúrgico que va a tener el paciente, la aplicación de la radioterapia. Entonces, o sea, la ubicación no es todo, ¿no?, en oncología. Y bueno, realmente estamos obteniendo una verdadera fusión intrínseca de las imágenes sin error humano. ¿Sabían ustedes que antes de que existiera este tipo de estudios se intentaba, como decimos nosotros aquí a ojo de buen cubero, tratar de traspolar las imágenes del PET y de la tomografía? Imagínense el grado de error que tenía esa situación. Y sin embargo, aquí al empalmar los 2 tipos de estudio, pues tenemos un análisis metabólico y morfológico prácticamente en tiempo real, en tejido vivo y al mismo tiempo. Y la ventaja también es que tanto el PET como la tomografía se pueden reconstruir en forma multiplanar, mientras que antes solamente teníamos, bueno, en los 3 planos sí, pero no en diferentes cortes, era solamente una imagen en estático del PET. Aquí vemos una animación de cómo se administra el FDG y cómo empieza a circular a través de todo el cuerpo. Como podemos ver, la difusión prácticamente es simultánea en todo el torrente sanguíneo. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, se va concentrando en los órganos que fisiológicamente lo van a concentrar y en el tumor, que a final de cuentas es lo que nos interesa evaluar, ¿verdad? Bien, ya en el torrente sanguíneo, ya que se empieza a acumular en el tumor, pues se inician simultáneamente también los procesos biológicos para la captación en el citoplasma del 18-FDG, y a su vez también de forma simultánea se está dando la producción de pares. Ahí estamos viendo esa representación de cómo es que sale un positrón y un electrón en direcciones diametralmente opuestas y que son captados por la gamma cámara para poder registrarlos y generar la imagen del PET. Bien, ¿cuáles son las ventajas del PET-CT en sí? Bueno,
hemos insistido, tenemos un estudio 2 en 1 que nos da imagen metabólica e imagen morfológica. Tenemos un estudio de alta sensibilidad y especificidad. Tenemos una técnica que es no invasiva y tenemos una técnica que nos permite evaluar el cuerpo entero. O sea, a pesar de que la idea es enfocarnos en el análisis del comportamiento del tumor, pues desde la realización del estudio podemos determinar si hay metástasis o actividad a distancia. Entonces, pues realmente estamos ante un estudio, la verdad, bastante completo y que nos va a permitir aportarle demasiada información a nuestro oncólogo. A final de cuentas es un tándem, es un trabajo en equipo multidisciplinario y que debemos de rescatar eso, ¿no? Que el diagnóstico y tratamiento del paciente es multidisciplinario. Ahora bien, hablando de la precisión del estudio, cada uno por separado, los dos métodos de imagen tienen su precisión. Sin embargo, cuando se trata de fusionarlos y hacerlos al mismo tiempo, pues esta precisión se aumenta radicalmente, generalmente en todos los tipos de cáncer, en más del 90%. O sea, estamos hablando de un tipo de estudio, una técnica de imagen bastante precisa para la detección, la estadificación, el seguimiento y la determinación del tratamiento del tipo de cáncer del que me quieran hablar, desde el linfoma, pasando por cáncer de hígado, cáncer de colon, tiroides, bueno, el tipo de cáncer que me quieran decir. Entonces, bueno, ¿qué método de imagen nos da más del 90% en prácticamente todos los cánceres? Realmente es difícil, ¿no?, encontrar un método de imagen con esta precisión y con esta sensibilidad y especificidad. Aquí no estoy hablando de sensibilidad y especificidad porque a final de cuentas lo importante de fusionar ambas técnicas es la precisión que nos van a dar para el análisis de la imagen. Ahora bien, otra de las ventajas del PET-CT es que se trata de un método semi-cuantitativo. Quiere decir que lo podemos hacer demasiado objetivo con la determinación del sub. El sub es bueno, el acrónimo de Standard Uptake Value, quiere decir el grado de captación, en este caso del tumor, y que se puede expresar numéricamente. Este sub o este parámetro se obtiene de una fórmula sencilla, dividiendo el índice de captación de tumor entre la dosis y el peso del paciente. Prácticamente estas dos son constantes, el peso del paciente es lo único que va a variar. Entonces, pues volvemos a lo mismo con la precisión, ¿no? ¿Qué tipo de estudio de imagen nos va a dar esa precisión cuando solamente involucramos una sola variable? Y en este caso la variable es el peso del paciente. De manera convencional se tiene que las lesiones que son malignas generalmente tienen un sub mayor de 2.5, mientras que las lesiones benignas tienen un sub menor de 2.5. Eso ya está determinado de manera convencional. Entonces, pues bueno, vamos a ver un ejemplo. En este caso se trata de un paciente masculino de 73 años de edad con cáncer de colon. Se realiza hemicolectomía y posterior quimioterapia, y bueno, para ver la respuesta al tratamiento se decide realizar el PET-CT. En este caso, bueno, es sumamente evidente que brinca una adenopatía ahí dependiente de la cadena mamaria interna, en donde estamos viendo un aumento en la captación. En la descripción generalmente les van a poner hipermetabólico, esto quiere decir de metabolismo aumentado. Y simplemente aplicando un ROI, como aplicamos el ROI en cualquier estudio de radiografía, ya por los algoritmos nos va a dar el valor. Las indicaciones clínicas del PET. Estamos hablando obviamente de oncología, bueno, porque fue el tema que se me encomendó, pero de todos modos es la principal aplicación que tiene el PET-CT. Las indicaciones oncológicas pues van a abarcar el 92% de todas las indicaciones del PET-CT. Y el resto prácticamente se va a distribuir en estudios de neurología, cardiología y la identificación de fiebres de origen desconocido. Prácticamente es todo lo que resta, ¿no? Todo lo demás son indicaciones oncológicas. Y bueno, es importante mencionar, por ahí en las sesiones pasadas se ha hablado acerca de pues, cómo estamos en infraestructura a nivel mundial en radiología. Realmente
triste saber que estamos rebasados, ¿verdad?, en trabajo y en infraestructura. Pues sepan que a nivel mundial solamente hay 5,000 escáneres de PET-CT. Imagínense, 5,000 para una población aproximada de 8,000 millones, pues realmente estamos en la calle de la amargura, ¿no? Y todavía es más evidente esto si tomamos en cuenta que en Estados Unidos se realizan aproximadamente de 2 a 5 millones de escáneres cada año. Aquí en México realmente no creo que ni lleguemos al millón. Entonces es una situación en la que hay que trabajar para tener más penetración de este estudio. Las indicaciones clínicas del PET-CT, bueno, básicamente consisten en el diagnóstico del tumor primario, la selección de región a biopsiar. Esto es muy importante porque a final de cuentas si no biopsiamos en el sitio correcto, pues vamos a perdernos el diagnóstico, ¿no? Entonces la importancia del PET-CT es que precisamente nos va a dar la biología del tumor y nos va a decir cuál es el sitio más activo metabólicamente para poder decidir ahí hacer la biopsia. En este caso se trata de un hepatocarcinoma en donde vemos una captación importante en la periferia del PET-CT, mientras que en el centro pues vemos menor captación, ¿verdad? Se ve menos rojo. Esto quiere decir que en el centro pues ya hay cierto grado de necrosis. Si nosotros enfocamos la biopsia hacia el centro, pues posiblemente ni siquiera obtengamos tejido o tejido importante para el patólogo. Pero si nos enfocamos en el área periférica, pues sabemos o tenemos la certeza que vamos a tener una buena muestra para determinar el diagnóstico del paciente. Asimismo, también va a ser importante para la reestadificación, la evaluación de la recidiva tumoral, la respuesta al tratamiento, la monitorización a largo plazo, el seguimiento y, como tema importante y como se ha venido haciendo énfasis también en las presentaciones de este congreso, poder dar un valor pronóstico. Ahora la medicina tiene que evolucionar a eso. No solo podemos quedarnos ya en la estadificación, en la etapificación, en la clasificación. No, tenemos que ser lo suficientemente capaces de poderle dar un pronóstico al paciente para que sepa si se va a curar bien del cáncer, qué tanta probabilidad va a haber de recidiva, etc. Entonces esta herramienta pues es una más que nos va a permitir realizar eso, ¿no? Bien. Realmente no quise meterme demasiado en cada una de las clasificaciones. Creo que cada una de las clasificaciones, tanto RECIST, PERCIST, que es la clasificación con el PET, merecen una sesión aparte, pero bueno, vamos a tratar de platicar un poquito de manera general de todas, ¿no? Incluso la clasificación de Ann Arbor modificada por Coswood pues también merece una sesión aparte utilizando el PET-CT. Entonces, bueno, hablando de la estadificación, pues en este caso vemos las imágenes de un paciente masculino de 11 años de edad que debuta con un cuadro de oclusión intestinal, mucho dolor, etc. El cirujano lo decide ingresar a cirugía sin estudios previos, realmente basado en clínica, qué raro, la verdad. Se realiza la exploración abdominal y se ve que el apéndice pues está blanca, más bien se ve o se da cuenta que se trata de actividad ganglionar. Entonces, pues por no dejar, pues saca el apéndice ya para que se la deja al paciente y se decide realizar el PET-CT, en donde vemos actividad importante a nivel del mesenterio de adenopatías. Se trató de un linfoma de Hodgkin, en donde solamente se observó actividad ganglionar por debajo del diafragma. Y también, bueno, como extra, pues vemos los cambios posquirúrgicos derivados de la apendicectomía. Bien, en el seguimiento, este estudio pues es del 2013-2014, se define que las adenopatías en el 2013, pues aquí están, es un volumen pues más o menos importante, y sin embargo en el control de abril del 2014 pues vemos que prácticamente la respuesta es completa, es una respuesta completa metabólica y es una respuesta completa morfológica. Ahí es donde entraría las clasificaciones RECIST y PERCIST. Bien. Este otro caso es también sumamente interesante. Este estudio nos permite retratar lo que es la estadificación, la reestadificación y el control del paciente. Se trata de un masculino de 55 años con diagnóstico de VIH. Él debuta con síntomas B y pues bueno, es inmediatamente, ¿verdad?, brinca la actividad ganglionar que tiene por debajo del diafragma.
Se trata de una enfermedad tipo Bulky, en donde bueno, el volumen tumoral es demasiado a nivel ganglionar. Se decide dar o aplicar 12 quimioterapias entre agosto y enero del 2020, y en el control se define una respuesta completa tanto por PERSIST como por RECIST. Vemos que el metabolismo asociado pues realmente aquí disminuye, ¿no? Francamente. Sin embargo, en un control posterior, después de que reinicia con los síntomas, pues vemos que el volumen tumoral incluso es mayor, ¿verdad? Y la actividad ganglionar también. Entonces, pues bueno, este estudio está muy bonito precisamente por eso, ¿no? Porque nos da la facilidad de poder retratar lo que estábamos hablando en cuanto a la estratificación, etapificación y control del paciente. Bien. Otro estudio que tenemos aquí ahora en el cráneo. Se trata de un linfoma primario del sistema nervioso central. Sin embargo, en la primera revisión de tomografía se pensó más bien en un glioblastoma de alto grado, totalmente válido, pues a final de cuentas son diagnósticos diferenciales entre sí. Vemos que se trata de un tumor francamente ávido de FDG, un tumor altamente metabólico. Al ser considerado como glioblastoma, se da radioterapia de primera instancia. Es importante mencionar que a este paciente se le realizó biopsia, pero desafortunadamente el resultado no fue concluyente y aún así decidieron manejarlo como un glioblastoma. Entonces, en marzo del 2021, pues bueno, vemos una captación importante, y sin embargo en octubre del 2021, pues vemos que la actividad tumoral ya se extendió a ambos hemisferios. Entonces es ahí cuando, bueno, y aparte de que la clínica no cesaba y no había mejoría significativa, pues se decide repetir la biopsia, y es ahí donde se determina el linfoma primario del sistema nervioso central. Cambian diametralmente el tratamiento, se inicia quimioterapia, y bueno, en el control de mayo del 2022, pues vemos una respuesta prácticamente completa al tratamiento, ¿no? Fueron desafortunadamente prácticamente 6 meses, ¿no?, que se perdieron en el manejo del paciente, pero bueno, pues ya como sea, el PET-CT vino a ayudar un poco a resolver esa situación y a dar el tratamiento correcto al paciente. Por otro lado, también de repente podemos caer o bueno, encontrar cierto abuso de la tecnología. En este caso les presento un caso de un tumor de origen aparentemente desconocido. Se trata de una paciente femenina de 36 años que debuta prácticamente con dolor abdominal y pérdida de peso. En el ultrasonido pues no se reporta nada. Y se le realiza una tomografía simple, desafortunadamente, que se considera como normal. Realmente, viendo de primera instancia, ¿este hígado lo hubieran dejado como normal? Lo que se alcance a ver, yo comprendo que a lo mejor no se distingue bien hasta allá, pero creo que en general no se ve mayor problema, ¿verdad?, en el hígado. Pues bueno, como no se podía determinar un diagnóstico, se decide realizar el PET-CT y sorpresa, tenemos múltiples nódulos, ¿no? Se consideran como actividad metastásica y bueno, pues en el resto del estudio pues también se encuentra o se determina este nódulo pulmonar. A final de cuentas, pues fue un carcinoma epidermoide ya con actividad metastásica. ¿A qué me refiero con que se abusó de esta situación? Pues bueno, yo creo que desde la radiografía pues era más que visible el nódulo, ¿no? O sea, realmente no sé por qué permitieron que escalara hasta el PET-CT y sin embargo pues así sucedió. Ahora bien, otro estudio. Este paciente es un paciente masculino de 68 años de edad con cáncer de próstata. Al mismo se le realizó prostatectomía total, su valor de APE se mantuvo constante en 0.2, sin embargo en algún momento da un pico, da un brinco hasta 4, entonces pues bueno, ahí dice el urólogo, pues ¿qué está pasando ahí? Se decide realizar un estudio de PET, sin embargo aquí sí un poquito de trampa porque este PET no fue realizado con 18-FDG. Este estudio fue realizado con 11-carbonoacetato, que es más específico para el tema del cáncer de próstata. Aquí pues yo creo que ya están un poquito sesgados en el sentido de que les estoy presentando una imagen en ventana ósea, ¿verdad? Realmente viendo la ventana ósea, pues yo creo que así en general pues solo vemos los cambios osteodegenerativos, ¿no? No es tan sencillo poder identificar si hay una lesión ahí a ese nivel. Sin embargo, poniendo la imagen fusionada de PET, pues nos damos cuenta
que observamos aquí, un nódulo, ¿no?, en el cuerpo del hueso ilíaco izquierdo, con bastante metabolismo asociado, que en una primera evaluación, pues muy probablemente se nos hubiera pasado desapercibido aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, no todo lo que capta es cáncer. También hay situaciones que van a captar y que no precisamente van a tener que ver con la actividad tumoral. Vamos a hablar un poquito de eso, los falsos positivos con el 18-FDG. Básicamente se van a tratar de procesos inflamatorios, principalmente derivados de infecciones, algunos adenomas, granulomas, miomas, incluso los testículos y los ovarios pueden tener también cierta captación de FDG, sin precisamente tener nada que ver con cáncer. Entonces, es importante ahora desde este punto de vista, pues tener en mente que no nos debemos de casar ni con los cambios morfológicos ni con los cambios metabólicos. Tenemos que ver el estudio de nueva cuenta, vuelvo a hacer énfasis, en un estudio único, en un estudio híbrido, y que la fortaleza de ese mismo estudio va a estar respaldada por el contexto clínico y la integración de todos los datos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué les digo esto de la integración del contexto clínico? Aquí estamos presentando el estudio de un paciente masculino de 58 años de edad con aparente fiebre de origen desconocido. En el topograma, pues bueno, es fácil ver que hay una zona de captación importante en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Viendo el topograma únicamente, pues no podemos descartar que se trate de un proceso tumoral. Sin embargo, bueno, pues ya en el análisis con la imagen de tomografía, pues vemos que se trata de una neumonía cualquiera, ¿no?, caracterizada por su broncograma aéreo, y eso sí, pues bueno, con su elevado metabolismo, que nos va a condicionar precisamente la captación del 18-FDG. No sé por qué este paciente llegó hasta PET-CT, o sea, realmente con una radiografía o con una tomografía pudo haber tenido el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, para fines ilustrativos, pues es interesante el análisis de este estudio. Por otro lado, también hablando de las cuestiones inflamatorias, les presento el caso de un masculino de 10 años de edad. Se le diagnosticó como un linfoma en estadio clínico 3 con actividad mediastinal. Aquí tenemos la captación. Sin embargo, estamos hablando de este estudio que es de mayo del 2019. En julio del 2020 vuelve a iniciar con síntomas B, y en el PET-CT estamos viendo también una zona importante de captación de ganglios a nivel cervical. Entonces, pues bueno, ahí ahora sí que levanta las alarmas, ¿no?, del médico, y precisamente por eso solicita el PET-CT. En el PET-CT, pues bueno, sí vemos una captación importante ahí de ganglios en el nivel 2 del hemicuello derecho, y también de las amígdalas, ¿no? Entonces, pues sí nos hace pensar que se pudiera tratar de una recidiva tumoral. Sin embargo, la ventaja de tener un estudio para poder analizar de forma completa o de cuerpo entero, pues es que vemos la zona del catéter puerto, también con metabolismo aumentado. Pues ¿qué creen? Que se trató de una infección precisamente del catéter, que derivó en toda la sintomatología que empezó a presentar el paciente y en la actividad ganglionar en el cuello. Bien, por otro lado, pues lo que les decía, ¿no?, tanto testículos como ovarios pueden tener cierta captación. Estos cortes a nivel de testículos son del paciente que les presenté de las metástasis en la cadena mamaria interna derecha. Vemos cómo está aumentado el metabolismo a ese nivel, pero realmente pues no es un metabolismo que nos deba interesar, porque aparte, pues bueno, vamos determinando el sub, pues sabemos que un sub menor de 2.5, pues generalmente se trata de cuestiones benignas, ¿no? En este caso, pues muy probablemente el paciente, con perdón del público, pues se rascó antes de su estudio, ¿verdad? Y provocó la elevación del metabolismo a ese nivel. Ahora bien, también puede haber falsos positivos, pero volvemos a lo mismo. La ventaja de tener dos estudios simultáneos, pues nos permite un mejor análisis. Este paciente se trata de un paciente masculino de 63 años de edad, que al igual que el niño que les presenté hace un momento con datos de oclusión intestinal, debuta así, igual, pero el paciente sí reportaba un adenocarcinoma del hemicolon derecho. Se decide realizar el PET-CT pues para evaluar la actividad tumoral, y sorpresa, inmediatamente nos llama la atención, ¿no?, este nódulo
en el hemitórax izquierdo. Es el único nódulo hipermetabólico que estamos viendo, realmente no se ve algo más. Sería extraño pensar en primera instancia que hubiera una metástasis en el tórax sin relevos ganglionares en el mediastino o incluso metástasis hepáticas, ¿no? O sea, realmente no es lo común, no es la actividad metastásica común. Entonces, aquí aprovecho para explicarles algo que se llama Dual Time Point, que básicamente es una segunda revisión después de cierto tiempo de la primera adquisición del PET. Esta práctica nos permite evaluar el metabolismo de las lesiones. Sabemos que la actividad tumoral, conforme pase el tiempo, pues el tumor no va a dejar de metabolizar glucosa, entonces el tumor constantemente va a estar acumulando. Si dejamos pasar 120 minutos después de la primera adquisición, pues si es un tumor canceroso, tiene sí o sí que presentar mayor captación. Sin embargo, si se trata de una cuestión inflamatoria, pues el metabolismo no va a ser constante todo ese tiempo, entonces más bien ahí el metabolismo tendría que disminuir. Aquí fue lo que se hizo, 60 minutos después de la primera adquisición, pues bueno, tenemos un submax de 6.1 y 2 horas después de esa adquisición tenemos un submax de 3.8, entonces tenemos un diferencial de menos 37.7%. Si en un estudio realizando esta práctica el sub aumenta un 10%, se aumenta la probabilidad de malignidad hasta un 96%. Sin embargo, si disminuye el sub, nos encontramos ante una situación benigna hasta del 76%. Entonces, haciendo esta práctica, esta evaluación, pues seguimos sin ver ningún nódulo, no vemos ni nódulo, ni actividad inflamatoria, nada. Entonces hay que indagar qué ocurrió y por qué está captando en esa zona. Ya haciendo una investigación más a fondo, nos dimos cuenta que el técnico ese día recibió una dosis menor de la habitual para el paciente. Entonces, para poder realizar el estudio, tuvo que hacer una maniobra ahí con solución y una llave de 3 vías, en donde al estar administrando el FDG y dejando pasar solución, formó un pequeño émbolo de FDG. Y ese pequeño émbolo de FDG pues se vino a depositar en esa zona. Entonces realmente pues no significó nada para el paciente, afortunadamente, y pues bueno, el técnico se llevó el regaño de su vida, ¿verdad? Porque eso no se debe de hacer. Ahora bien, variantes de distribución que nos pueden dar también falsos positivos, pues bueno, lo que platicábamos al principio respecto de la grasa parda. Si la grasa parda se somete a contracción activa en los minutos previos a la realización del FDG, pues se van a activar las vías del metabolismo de la glucosa a ese nivel y nos van a dar pues una hipercaptación, pero que no tiene significancia para el tema de cáncer, ¿no? Además, también la insulina aumenta la captación muscular de glucosa. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, en este caso, en este concreto caso, se trató de un paciente que un día previo a su estudio, como rutina, pues siguió yendo al gimnasio y sorpresa, pues se elevó la captación de la grasa parda a nivel de la columna axial, pero no significó nada para el paciente, ¿verdad? También en el tubo digestivo, en sus diferentes segmentos, vamos a observar una distribución difusa del FDG. En este caso, se trata de un paciente masculino de 60 años con antecedente de cáncer pancreático, pero a su vez también tiene antecedente de reflujo gastroesofágico. Entonces, pues vemos la captación del FDG en la mucosa del esófago, resultado precisamente de ese antecedente. Entonces, pues bueno, es importante, ¿verdad?, conocer todos los antecedentes del paciente, porque bueno, para fines prácticos, pues se nos pueden escapar algunos hallazgos o podemos dar hallazgos como positivos cuando no lo son. El colon, en lo general, pues también va a tener captación difusa en todos sus segmentos. Esto básicamente derivado porque la mucosa del colon tiene una actividad metabólica activa, tiene tejido linfoideo, que eso por sí mismo pues va a provocar también la captación, y también la actividad colónica de microorganismos pues nos puede dar cierta captación, ¿verdad? En este caso se trata de un paciente femenino de 58 años de edad que se utilizó el estudio para reestadificar cáncer renal. No se observó recidiva, sin embargo, pues bueno, se utiliza para fines prácticos para mostrarles la captación difusa del colon, y esta captación aquí en el hemicolon derecho pues realmente no tenía representación morfológica.
Ahora bien, en la columna, en la médula ósea per se tiene cierto nivel de captación. Se identifica principalmente en el esqueleto axial, así como en los huesos largos y la cadera. Este metabolismo se va a ver aumentado en pacientes que reciben tratamiento de estimulantes de hematopoyéticos. En este caso les muestro la imagen de un paciente masculino de 15 años de edad con enfermedad renal multiquística y linfoma no Hodgkin. Como tenía anemia el paciente, pues recibe eritropoyetina. Entonces la eritropoyetina provoca la estimulación de la médula ósea en el esqueleto axial con un resultante hipercaptación de FDG a ese nivel. Pero igual, para fines prácticos, para el paciente pues no representó nada. Ahora bien, bueno, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? El estudio también tiene sus limitaciones. Las limitaciones principales del estudio se trata de lesiones menores de 8 milímetros de diámetro, hablando como estudio híbrido. Sabemos que la tomografía por sí sola pues, nos da una resolución incluso entre 2 y 3 milímetros según el espesor de corte, pero hablándolo como un estudio híbrido se limita su función cuando se trata de tumores menores de 8 milímetros. ¿Por qué? Porque la captación de FDG pues, no va a ser de importancia que en tumores grandes, ¿verdad? También tumores con zonas de necrosis pues van a poder influir en la captación, que nos pueden dar como resultado falsos positivos. Estados de hiperglucemia o hiperinsulinemia en el paciente, pues ya hablamos un poquito de la biología de los tumores y de la biología del FDG, y esto también pues, nos puede alterar el resultado. Y las lesiones osteoblásticas tampoco no se van a poder determinar por 18 FDG. Para eso existen otro tipo de radiofármacos, por eso les mostraba del carbono 11 acetato, pues para ver este tipo de lesiones. También los tumores con baja avidez por FDG, los tumores mucinosos, los tumores bien diferenciados del sistema genitourinario, hepatocelulares o tiroides, también nos pueden dar una captación menor del FDG, resultando en un resultado ambiguo, valga la redundancia. El carcinoma bronquioalveolar también nos puede dar problemas al momento del diagnóstico, el lobulillar de mama y en general los tumores óseos que tengan respuesta esclerosa también pueden darnos diferentes grados de captación. En este caso, para ejemplificar, tenemos una imagen de un paciente con un hepatocelular bien diferenciado. Aquí estamos mostrando o comparando el comportamiento de dos radiotrazadores, el FDG, que tiene, bueno, ya conocemos su metabolismo a nivel de cerebro, y la 18F-colina. Esto simplemente lo puse pues para ilustrarles cómo con el FDG, ese tumor que aquí se nota bastante, pues en el FDG pudo haber pasado desapercibido, ¿no? Obviamente en la tomografía pues nos hubiéramos dado cuenta, pero insisto, estamos hablando de un estudio híbrido, entonces hay que verlo como tal. Y por ejemplo, bueno, otro ejemplo, ¿no? Un estesioneuroblastoma, en este caso un lactante masculino, se realiza una resección parcial, incluso hasta la ala nasal, y se realizó este estudio para evaluar recidiva. Aquí vemos, bueno, que se trata de un tumor de bajo grado metabólico, porque tenemos, a pesar de que es un tumor de naturaleza maligna, tenemos un submax de 1.57. Entonces eso como que choca un poquito con lo que ya les expliqué, pero no, es que es la naturaleza y la biología de los tumores las que nos van a dar los diferentes grados de captación del FDG. Bien, como ya hablé un poquito de la miscelánea de los radiofármacos, pues bueno, les muestro esta tabla con los diferentes radiofármacos que existen. El principal y para la aplicación de oncología pues es el 18FDG, pero tenemos más de 100 radiofármacos y muchos de ellos aún incluso en proceso de investigación para ser utilizados en diferentes ambientes, ¿no? Entonces es importante también llevarnos en la mente de que no solo existe el FDG, también hay otro tipo de radiofármacos que nos van a ayudar también a analizar otro tipo de tumores con diferentes biologías, ¿sale? Y bueno, pues por último algunas conclusiones. El PET-CT pues es una herramienta valiosa porque nos habla de cambios morfológicos, de cambios metabólicos, perdón, que generalmente van a preceder los cambios morfológicos. Es un estudio de sensibilidad alta y la especificidad también puede ser alta y todavía la podemos elevar más ante una correcta evaluación del contexto clínico del paciente. ¿Cuáles son sus desventajas?
el alto costo y la baja disponibilidad. Aquí en México, tan solo en México, yo creo que existen alrededor de 15 equipos en todo el país, aproximadamente. Bueno, pues para una población también de 130 millones de personas, pues eso se queda francamente corto. Y pues bueno, otro de los retos a tratar y que también hemos estado platicando en las sesiones de este congreso, pues las diferencias que pueden llegar a existir entre las diferentes especialidades, ¿no? Hay que, sobre todo para los compañeros residentes que tenemos que tumbar esa barrera que nosotros nos autoimponemos. Sabemos que de repente el contexto es difícil, los clínicos no suelen ayudar mucho con información, pero aún así nosotros tenemos que dar pie a trabajar en equipo, sobre todo pues por el bien del paciente, ¿no? Ya a lo mejor como recomendación para el doctor Paz en congresos posteriores, pues hacer una sesión para quejarnos, ¿verdad?, de los ginecólogos, de los urgenciólogos, de los cirujanos, pero de todos modos pues tenemos que trabajar en equipo, no podemos dejar de lado eso. Y en este caso, en concreto, pues también aprender a trabajar con médicos nucleares, ¿no? Son médicos también imagenólogos porque su especialidad es de imágenes médicas, aunque con otro enfoque. Y debemos aprender a trabajar con ellos también porque, bueno, un reporte visto y firmado por dos especialidades diferentes, pues le da un mejor contexto a los pacientes oncológicos. Entonces, ese tipo de barreras, por favor, ahí a los residentes se las encargo mucho, no egresen con esas limitaciones, que muy probablemente nosotros como profesores titulares les podemos llegar a imponer de manera subconsciente. Hay que derribarlas, no podemos seguir trabajando así, ¿sale? Y pues siempre orgulloso de la escuela donde nací. Uno se va de la casa, pero la casa se queda en el corazón. Así que pues les agradezco mucho su atención y mi contacto por lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias.